Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 10, para poder estudiar el tema de hoy. Hoy quise tomar un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en un evento en el cual Jesús pasa con dos grandes mujeres. Pero déjame decirte, hermano, que a veces no somos perfectos, no somos sin pecado y nos equivocamos. ¿Está de acuerdo, hermano? Y fallamos. Lucas 10, del versículo 38 al 42, tengo la historia que voy a predicar hoy. Lucas 10, del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Muchos piensan que esta aldea era Betania, porque en otros pasajes de la Biblia nos enseña que el lugar de Marta y María era Betania. Entonces aconteció que yendo por el camino entró en una aldea, lo más seguro es que sea Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Nota eso, primero esa idea, le recibió en su casa. ¿Sabías tú que Jesús quiere que tú le recibas en tu casa? ¿Sabías tú que Jesús quiere que tú le aceptes en tu corazón, en tu vida, y que Él haga un cambio en tu vida? Qué bonita frase, ¿no, hermana Katy? Marta le recibió en su casa. Marta no era una mala mujer, aunque vamos a hablar de unas malas actitudes que tuvo, ¿verdad? Pero Marta era una mujer que creía en Dios, era una mujer que amaba a Dios, era una mujer que había recibido a Cristo en su casa, era una mujer que sabía de la palabra de Dios. Es más, en Juan 11 no lo busquen, pero en Juan 11 dice la Biblia que Marta dijo: yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Y después cuando van a la tumba dice: Jesús hiede, apesta. Decía un hermano, sacó 10 en teoría y 0 en práctica. 10, cuando le preguntó a Jesucristo, dijo: sí, yo sé que tú eres la resurrección y la vida y tú puedes resucitarlo. Pero cuando fueron al asunto ahí enfrente, ya dudó. Pero bueno, dice el versículo 39 de Lucas 10, 39. Esta, llamada Marta, tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se llamaba? María. ¿Sí están ahí? Lucas 10, 39. Se llamaba María, la cual, ahora vean a María. María dice que tenía varias características. Sentándose a los pies de Jesús, como entonábamos ahorita, hermanos, a los pies de Jesús, ¿qué hacía esta mujer? Oía la palabra, en este caso sabemos que es de Dios, oía su palabra. Pero, versículo 40, siempre hay los peros, ¿verdad? Los contrastes, ¿no? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Se está quejando, ¿no, hermanos? Como diciendo: Señor Jesucristo, dile a mi hermana que me ayude. Dile pues que me ayude. Ahí está, ¿verdad? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Vean la respuesta hermosísima de Jesús para que veamos lo que Jesús quiere de nuestras vidas hoy. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, como diciendo: ay, mujer, ¿verdad? O como cuando le dices a tu esposo: ay, Daniel, o ay, Michael, o ay, Alejandro, o ay, Ronnie, ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ojo con eso, hermano, A veces estamos haciendo más de lo que podemos hacer. A veces estamos abusando del cuerpo que Cristo nos ha dado. Este cuerpo que tenemos no es para que trabaje los 24/24. ¿Tú sabías eso, hermano? Este cuerpo es para que le des descanso por lo menos 8 horas al día. Pero a veces no lo hacemos. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Vean lo que dice Jesús. Primero, si me permites, juzga y dice cómo es Marta, pero después dice: pero una cosa es necesaria.
y María ha escogido la buena parte, la cual, ¿qué dice? No le será quitada. Ay, hermanos, el título de este mensaje le he puesto servir o afanarse. Servir o afanarse. Es decir, Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, nosotros no podemos servir a dos amos, porque si servimos a dos, a uno le vamos a quedar mal. ¿Ok? También dice la Biblia en el libro de Santiago que si tú te haces amigo del mundo o conforme al mundo, te conviertes enemigo de Dios, ¿sí o no? Por eso vamos a ver hoy, hermanos, en estos versículos de Lucas 10, del 38 al 42, que tú haces una cosa, o eres Marta, te afanas, o eres María, sirves al Señor. ¿Qué es lo que quieres ser tú? Tal vez digan, hermano, ¿y nosotros los hombres? Bueno, pensemos, ¿el que sirve o el que se afana? ¿Cuál quiere ser, hermano? Déjame decirte rápidamente mi bosquejo, y lástima que no lo pude poner aquí, pero Marta tiene, o le puse 5 cosas y 5 cosas a María. Mira, Marta, número 1, se preocupaba por los quehaceres. Ahora, déjame decirte una cosa, porque luego tú puedes ir a la casa y malinterpretar el mensaje que estoy dando, pero aquí estoy siendo grabado. Escucha bien, trabajar y hacer quehaceres no es pecado. Vuelvo a repetirlo, trabajar y hacer quehaceres no es pecado. Todo lo contrario, si yo nada más estoy de flojo en la cama, eso sí es pecado. Pero tenemos que hacer cosas. Siempre hay algo que hacer en la casa, ¿sí o no, hermanas? Siempre hay algo que hacer, ¿sí o no? Contéstenme. Amén, ¿verdad que sí? Pero dice aquí la Biblia que Marta se preocupaba por los quehaceres. ¿Por qué no se preocupaba también por las cosas de Dios? Esa es la pregunta, ¿no? ¿No, hermanos? Número 1, Marta se preocupaba por los quehaceres. Número 2, Marta también pasó otra cosa. Habló mal de su hermana, la acusó. ¿No? Mira, ¿por qué no le dices que me ayude? ¿Se acuerdan lo que le dijo, hermano Alejandro, corríjame, si fue Pedro el que le dijo a Jesús, y refiriéndose a Juan, y qué? Y Jesús que le dijo, tú no veas a él, tú sígueme a mí. Eso está en Juan, en el último capítulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tú sígueme a mí, tú no veas lo de allá. ¿Y qué, Señor? Y Jesús dijo, tú a mí, tú sígueme a mí. Hermanos, Marta habló mal de su hermana, la acusó. Número 3, Marta estaba, dice la Biblia aquí en el versículo que leíamos, en el 39, estaba afanada con muchas cosas. Estaba afanada. Y la palabra afanada significa que te estás sobre preocupando. ¿Sí ve la diferencia, hermano? La palabra afán o afanada en muchos pasajes de la Biblia se traduce o significa sobre preocuparse, o sea, preocuparse más de la cuenta. Es decir, si tú me preguntas, por eso te dije que hacer quehaceres no es pecado. El pecado es cuando le damos más importancia al quehacer que a las cosas de Dios. Y a veces, hermanos, ese es lo que nos está afectando, que nos sobre preocupamos por cosas que tú y yo no podemos arreglar. Número 3, afanada con muchas cosas. Número 4, dice la Biblia que también estaba turbada por todas estas cosas, turbada. ¿Sabes qué significa turbada? Una persona cuando está turbada no está bien, está mal. Está a lo mejor enojada, o está a lo mejor triste, o está muy pensativa, pero no está en lo que tiene que estar, ¿sí o no, hermanos? Eso significa turbada. Aquellos que alguna vez hicimos el examen de conducir, ahí se nos dice, hermano, ¿se acuerda? Que cuando tú vas a conducir, no conduzcas si has tenido un pleito o un enojo o una discusión, ¿sí? ¿Se acuerdan, hermano? Por ejemplo, con tu cónyuge. O cuando a lo mejor te corrieron y te sientes muy mal, no se recomienda que conduzcas, porque puedes hacer un fallo o una tontería. Hermano, cuando uno está turbado,
uno está mal. Y Marta estaba turbada porque quería tener a lo mejor la casa como espejo, y Jesús había llegado y estaba turbada en muchos quehaceres. Y número 5, Marta escogió lo que se acaba, lo que se quita, lo que se ve, lo que es temporal. Pero ahora vamos a ver qué escogió María. Número 1, María estaba sentada a los pies de Dios, de Jesucristo. ¿Ves la diferencia? Una se preocupaba y la otra estaba a los pies de Jesús. Yo te hago una pregunta, ¿tú crees que María era floja? No, hermanos. Pero en ese momento María estaba atenta a lo que tenía que estar atenta. ¿Me explico o no, hermanos? A veces nosotros queremos como que jugar con un pie aquí en el mundo y un pie a servir a Dios, y no se puede. Necesitamos concentrarnos cuando estamos en las cosas de Dios. Necesitamos sentarnos a los pies de Jesús. Y número 2, oír la palabra de Dios. ¿Qué hacía María a los pies de Jesús, hermanos? ¿Qué hacía? Oía la voz de Jesús. Hermanos, a los pies de Jesús, un endemoniado, si no mal recuerdo, ¿recuerdan? Le pidió y fue a Jesús a pedirle perdón. Pero también encontramos en otros pasajes que hubo personas que cayeron a los pies de Jesús para pedir perdón, para pedir ayuda, en este caso para oír la palabra de Dios. Hermanos, a los pies de Jesús necesitamos oír la palabra de Dios. Número 3, María hizo lo necesario, dice la Biblia. Vean lo que dice Jesucristo. Dice, tú estás afanada, versículo 42, pero una cosa es necesaria y María ha escogido esta. Una cosa era necesaria. En ese momento había una necesidad. Pero ¿sabes qué? Marta estaba en la tiranía de lo urgente. A veces lo urgente nos quita hacer lo importante, cuando lo urgente a veces podemos aplazarlo y ponerlo importante. No necesariamente, perdón de este juego de palabras, pero no necesariamente todo lo que es urgente es importante. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que era a veces muy impertinente y le decía a mi papá, papá, pero ya cómprame esto, que ya lo quiero, que urge, así le decía yo a mi papá, ¿verdad? Urge que me compres esos tenis, mira cómo estoy. ¿Sería urgente eso, hermanos? Realmente no. Pero para mí sí era urgente, hermanos. Y yo le decía a mi papá, papá, cómpramelos ya. Pero mi papá decía, espera. Él sabía que era importante, pero él sabía que eso podía aplazarse. ¿Sí me explico, hermanos? A veces nosotros pensamos que lo urgente es importante, pero no es importante. Lo más importante es estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Número 3, María escogió la buena parte. Y número 5, María escogió la parte que no va a ser quitada. Así que, hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Qué significa sentarse a los pies de Jesús? ¿Qué significa? Si una persona te dice, hermana, ¿qué significa estar a los pies de Jesús? Porque hay varias citas en los evangelios, en muchos pasajes, donde la Biblia dice que se sentaron a los pies de Jesús. Hermano, te voy a dar algunas ideas, pero sentarse a los pies de Jesús implica estar dispuesto a aceptar y a obedecer lo que Él nos enseña. Amén. Estar sentado a los pies de Jesús implica estar dispuestos a aceptar, reconocer y a obedecer, proceder, llevar a cabo la enseñanza de Jesús. También, hermanos, significa sentarse a los pies, significa o implica sumisión a Jesús, no la rebelión. La rebelión se ha terminado. Esa rebeldía que había en mi corazón ya no debe de estar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora estoy queriéndome sentar a los pies de Jesús,
Ahora quiero someterme, ¿verdad?, a lo que Jesús me diga. ¿Qué significa sentarse a los pies? Número 3, implica fe en quién es Jesús. Implica fe en quién es Jesús. Hermanos, venimos a Cristo con fe, le pedimos a Cristo las cosas con fe, en fe. Número 4, implica querer ser discipulado. Implica querer ser discípulo de Cristo, o también podemos decir implica discipular a otros, hermano, cualquiera que sea tu nivel o donde estés tú. Pero a veces, hermanos, nosotros podemos tener el conocimiento, podemos tener la actitud y todo, pero no lo queremos hacer. Y eso un día, ¿sabes quién te lo va a demandar? Dios. Porque si tú ya pudiendo ser maestro, como dice Hebreos, porque si tú ya pudiendo discipular y no lo estás haciendo, hermano, ¿sabes quién te lo va a demandar? Y fuerte y firme. Y yo ya no te voy a, en ese momento ya no vas a decir, es que el pastor, no, tú sabías y tú podías ser discípulo o discípula, o podías discipular y no lo hiciste. Estar a los pies de Jesús implica discipulado. ¿Estás siendo discipulado, hermano? ¿Estás siendo discipulada? Sigue adelante. Eso significa someterse a Jesucristo. Y por último, sentarse a los pies de Jesús significa amor. ¿Amén? Amor. Se requiere humildad y amor, hermano Ronnie, para humillarse ante Jesús y sentarse a los pies de Jesús. ¿Dónde están los pies? ¿Aquí? Allá están los pies. ¿Dónde están los pies? En la tierra, en el piso. ¿Comprende, hermano? Ahí es donde tenemos que estar, a los pies de Jesús y oír su palabra. Dice la Biblia que se sentó María a los pies de Jesús, ya explicamos eso, y oía su palabra. Hermanos, algo que le pasó a Israel, y lo vimos en la predicación pasada, ¿se acuerdan? Les hablaba de que Israel no entró al lugar de reposo. ¿Recuerdan, hermana? No entró al lugar de reposo. ¿Por qué? Por desobediente. ¿Y por qué fue desobediente? Como también Moisés. Dios le dijo a Moisés en Números 20, háblale a la piedra. ¿Y qué hizo? Le golpeó. Anteriormente Jesús le había dicho, pégale, y lo hizo, pero ahora no lo hizo. Y Jesús dijo, Dios le dice a Moisés en Números 20, por cuanto no creíste a mi palabra. Wow, hermano Ronnie, Moisés, el hombre más manso de la tierra, no le creyó a Dios. Y a veces también nosotros, hermano, no queremos oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando nos hace falta fe, ¿sabes qué es lo que nos está haciendo falta? ¿Sabes qué, hermano? Leer la Biblia así. Yo no te voy a decir que escuches un mensaje, no, leer la Biblia tú en tu diario vivir. Oír la palabra de Dios. María oía su palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Moisés no escuchó a la voz de Dios y no le habló a la piedra en Números 20, sino que le golpeó, hizo su voluntad, y eso trajo consecuencias. Dios le dijo, fuiste incrédulo, no creíste, y por lo tanto no entrarás a la tierra prometida. Hay consecuencias el no oír la palabra de Dios. ¿No has escuchado por ahí que dices, es que no te escuché? Hermanos, el no escuchar, ¿verdad que trae a veces muchos problemas? De veras, yo se los digo por experiencia. El no escuchar o no saber escuchar nos mete en muchos problemas, hermano. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y después dice la Biblia, me encanta lo que dice en el versículo 42, una cosa es necesaria. Jesús dijo que, en otras palabras, María había hecho lo necesario. ¿Sabes qué es lo necesario? Obedecer lo que Dios pide. Es decir, oír la voz de Dios.
no más, no menos. Lo que a Dios le agrada es que hagamos justicia, que hagamos misericordia y que andemos conforme a Él le agrada. Hermanos, hagamos lo necesario. Eso también implica solamente escuchar la voz de Dios. Y a veces no lo escuchamos. Cuando Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, no sabía quién le estaba hablando, al final Elí, el sacerdote, le dijo: ya sé quién es Dios el que te está hablando. Dice: cuando regreses, dile así. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo necesario? Lo necesario era solamente decir: Señor, heme aquí estoy. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo necesario. Dios no te está pidiendo ni millones ni dinero, porque todo el dinero es de Dios. Dios no nos está pidiendo más de lo que no le podamos dar. Dios pide lo necesario, y lo necesario es obedecer. Lo necesario es oír su palabra. Lo necesario es estar quietos y conocer que yo soy Dios. Nos cuesta trabajo estar quietos. Y no, hermano, es que usted no sabe, no vine o no hice esto porque tenía. Hermano, ¿realmente tenías que hacer eso? A veces no. Y aquí es donde entra casi al final de la predicación. Escogió la mejor parte. Dice Jesucristo en el versículo 42: y María ha escogido la buena parte. Wow, aquí nos podemos quedar en toda una predicación, ¿verdad, hermanos? Pero yo te voy a hacer una pregunta: ¿qué escoges tú? ¿La peor o la mejor? Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Te acuerdas de Lot? ¿Quién se acuerda de Lot? Lot era un hombre que era sobrino ¿de quién? De Abraham. Y Abraham le dijo a Lot: mira, tenían que dividirse. El hermano Alejandro le dijo a Abraham a Lot: ¿qué escoges? ¿Esta tierra o esta tierra? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Lot? ¿Se acuerdan, hermana Sara, qué hizo Lot? Se fue, ¿por qué? Por lo hermoso, por los ríos, por lo verde, y se fue allá. Lo que es Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y saben ustedes la historia cómo termina. Su esposa convertida en sal. ¿Sí o no? Sí. Sus ojos escogieron lo que a la carne y a los ojos les gustaba. Si a ti te dicen: ¿qué escoges? ¿Un BMW o un Mitsubishi? ¿Cómo se diga Mitsubishi? Mitsubishi. Eso, ya sabía que iban a decir. ¿Cuál de los dos? Yo, como somos japonés, no sé. Yo digo, pues mejor un BMW, ¿verdad? Es mejor que este japonesito. A veces nos vamos por los ojos, por el oído, por lo que vemos, por lo que nos dicen, pero a veces no escogemos la mejor parte. Lot no escogió lo mejor. Ruth sí escogió lo mejor. Dice la Biblia en Ruth 1:16 y 17 que en Ruth se propuso, se determinó, ¿verdad?, ir con su suegra, y ella escogió a Dios y dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y ella decidió, ¿se acuerda, hermano? Determinó, escogió ¿qué? Ir a Belén con los judíos que quedarse en Moab. Pero no solamente tenemos el ejemplo de Ruth, tenemos el ejemplo de Moisés. Dice la Biblia en Hebreos 11:25 que Moisés prefirió ser maltratado, y no dice así, dice: y escogió ser maltratado que gustar de los deleites temporales. ¿Sí o no dice así la Biblia en Hebreos 11:25? Y lo más hermoso en cuanto a todo esto de escoger, siempre me ha gustado, y tú conoces este ejemplo y este pasaje que te voy a leer: pero escoged hoy a quién serviremos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿de qué estamos hablando? De servir a Dios, de escoger la mejor parte. Josué dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Wow! ¡Wow, hermano Ronnie! Josué estaba enojado, Ronnie, pero estaba decidido y dijo: ok, pueblo de Dios, ustedes son muy duros, son muy cabezas duras, no quieren seguir a Cristo, ustedes escojan a quién van a servir hoy. Hermano, yo creo que si yo no estoy diciendo eso, o sea, esa no es la intención de este mensaje, pero si esa fuera, si yo te aventara así desde el principio, te hubiera dicho: hermanos pecadores, ¿qué escogen? ¿Servir a Dios? A lo mejor muchos de ustedes agarran y se salen y dicen: ya no vuelvo a regresar a esa iglesia. Pero hermanos, el Señor hoy nos invita a escoger. Y Josué dijo: pero yo y mi casa, qué bonito, hermanos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es muy bonito ver a la familia sirviendo a Dios. Por muchos años mi familia y yo servíamos a Dios. Hoy ustedes conocen mi vida y les pido que oren. Pero yo quiero que mi casa sirva a Jehová. Pero yo te hago la pregunta a ti, hermano: ¿tú quieres como Ruth, como Moisés, como Josué servir a Dios? ¿O quieres como Lot, servirle a los ojos, buscar las cosas, escoger las cosas que a los ojos les gustan más? ¿Qué escoges, hermano? Tú escoges, ¿no? Caín, ¿qué escogió Caín, hermanos? Matar a su hermano. ¿Alguien le dijo: mata a tu hermano? No, él escogió, ¿verdad? Él dijo, él por su ira fue y lo mató. Hermano, tú escoges. Decía una hermana: tú escoges tus errores. Así que, hermanos, concluimos: escoge la parte, por último, que no va a ser quitada. Dice en el versículo 42, y María ha escogido la buena parte, que ya lo expliqué, pero ahora dice: la cual no le será quitada. ¿Sabes una cosa, hermanos? A veces no entendemos una cosa. A veces no entendemos que las cosas que Dios nos da, las cosas que Dios nos proporciona, son las cosas eternas. Las cosas que no se ven. Y quiero terminar, ve conmigo a 2 de Corintios. Hay un pasaje que me encanta y que habla acerca de esto, de mirar, de escoger, de convertirnos, de transformarnos y ver por las cosas que no se ven. Dice 2 Corintios 3, 17 y 18, dice así: 2 Corintios 3, 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Aquí hay libertad para escoger. Gloria a Dios por eso, hermano. Déjame decirte lo siguiente: Marta escogió afanarse, ¿sí, verdad? Y María escogió ¿qué? La mejor parte, la que no es quitada. Nuestro Dios impuso algo, no, dejó, y hay ¿qué? Libertad. Pero ve lo que dice el versículo 18 de 2 de Corintios 3. Por tanto, dice Pablo, nosotros todos, pastores, maestros, hombres, mujeres, todos en la iglesia, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Qué bonito pasaje. Como por el Espíritu del Señor. Y luego vamos ahora, ve conmigo al capítulo 4, versículos 16 al 18. Ahí mismo, 2 de Corintios 4, 16 al 18. Y escucha lo que dice la Biblia. Escoge lo eterno, escoge lo mejor, escoge lo celestial, escoge lo que nadie te lo va a poder quitar. Por tanto, no desmayamos, hermano, no desmayemos. ¿Sabes? A veces decimos, ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor me cae muy gordo y esto. No, hermano, tú no sigas al pastor, tú sigas a Cristo. Hermanos que me hicieron cara, no, hermano, no desmayes, siga adelante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
Yo me veo en el espejo, ¿verdad? Michael, ya tengo más canas y ya tengo menos pelo. Lo bueno es que todavía tengo los dientes y las muelas, pero hermano, me voy desgastando. Ya no soy el jovenazo de como Diego de 14, 15 años. Ya soy un viejito de 57 años. Pero ¿saben qué? Aunque eso se va desgastando, vea lo que dice la Biblia, escúchenme. El interior, no obstante, se renueva, ¿qué? Día en día. Gloria a Dios por eso. Mi interior está como Diego, bien joven, bien firme. Porque así quiere el Señor. Porque Él vive en mí. ¿Cómo se siente usted dentro de usted, hermano? Como Isaac, con una gran energía, ¿no, hermana? Y yo veo a tu hijo, hermana, y veo que y cuando pones esos, yo me meto a escuchar, a verlo, porque me gusta ver a Isaac, porque veo, ya habla más, ya esto, digo, Señor, otra victoria más en ti. Los médicos a lo mejor le dijeron a Sara, esto no va a pasar, pero Dios tiene la última palabra y nuestro interior se va renovando, y el único que renueva el pensamiento, la lengua y todo movimiento motriz que tenemos es Dios. Yo sé que a mi hija le pusieron oxígeno, y le pusieron suero, le pusieron no sé qué tantas medicinas y le ayudó, pero quien realmente la levantó de su dolor fue Dios. La oración de ustedes. Y dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, eso que nos pasó, hija, es algo momentáneo, es algo temporal. Ve el 16, 17, produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria. Ve el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven, las cosas que se ven, ¿cómo son? ¿Por qué se afanaba Marta? Por cómo estuvieran los vidrios limpios, que no hubiera polvo. Y a veces sí somos nosotros, nos afanamos por cosas que se ven. Vuelvo a repetir, no es pecado, no está mal que seas limpia, no está mal que quieras lavar tu casa 5 o 7 veces al día, no está mal. Lo malo es que cuando ese tiempo lo haces olvidando y dejando tu comunión con Dios. Porque las cosas que se ven, dice la Biblia, esas cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Pero las cosas que no se ven son eternas. Esa es la parte que escogió María, una parte que nadie te lo va a quitar. ¿Sabes? Esto es el día que entendamos bien, hermanos, que esto que hacemos aquí en la tierra es temporal, pero el gozo que vamos a tener con Cristo y el vivir en Cristo va a ser eternal. ¿Dónde te va a gustar estar allá con Cristo? En los lugares de bendición, porque le serviste, más bien porque dejaste que Dios te utilizara, porque esa sí la situación, lo vimos hoy, Él pone el querer como el hacer, o vas a querer el lugar de donde van todos. Hoy te puedo decir con la palabra que si tú escoges la mejor parte, la que nadie te va a quitar, Dios te va a poner y te va a dar grandes privilegios. Pero si tú dices, no, pastor, a mí déjame aquí, yo aquí estoy bien, ¿ok? Pero el día de mañana yo no voy a tener excusas o pretextos para que lleguemos a la presencia de Dios y diga, Señor, tú sabes que yo le estoy dando tu palabra, pero yo escogí esto. ¿Qué escoges hoy, hermano? ¿Servir a Dios o afanarte? ¿Qué escogemos, hermanos? ¿Servimos a Dios? ¿Echamos ganas a las cosas de Dios? ¿O nos quedamos en los afanes de la vida? Que ahí están siempre, ¿vale? Como es Ronnie, ¿vale? Y se ven y son temporales, pero las cosas que no se ven, ¿cómo son las cosas que no se ven? Eternas. Vamos a orar. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a mirar con los ojos de María,
ella miró a Jesús y dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y se puso a los pies, se sentó con Jesús y se puso a sus pies a oír tu palabra. Hizo lo necesario, tomó, escogió la mejor parte, la parte que nadie le puede quitar. Ayúdanos a esta iglesia, al pastor y a los hermanos a hacer así. Ayúdanos a sentarnos a tus pies, a escuchar tu palabra y también a hacer lo necesario, no más, lo necesario, y a tomar lo que es importante, la mejor parte, escogerla, la parte que nadie nos va a quitar. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.